Muy bien, y tras la previa comenzamos a observar lo que fue la última presentación de Atlético San Jorge con un equipo diferente al que venía jugando y ya con algunas novedades en la conformación del plantel del equipo uruguayo. 5 cambios tenía Atlético San Jorge respecto de lo que había sido la presentación anterior ante Racing de Córdoba, mientras que Alumni, al que aquí vemos ingresar, equipo que todavía mantenía alguna chance, remota pero chance al fin, de clasificarse a la segunda fase y que entregó además rosas a las mujeres presentes, a las mamás presentes en la tarde del domingo en el estadio Plaza Manuel Ocampo, ubicado en San Juan y Avenida Sabatini, en la ciudad de Villa María, con una capacidad para 6.000 espectadores, con una platea techada, con tribuna de cemento a los costados y con populares tubulares detrás de los arcos. En ese estadio comenzaban a jugar Alumni y Atlético San Jorge. Un Alumni que tenía una variante, les decía, el ingreso de Craneviter en lugar de Garraza, que puso en cancha a Leonel Luciani, el arquero que aquí trata de salir a cortar, pero que llega tarde, le gana Nasta y finalmente un defensor, Kaller, salva a Alumni de Villa María. Este cabezazo, buen cabezazo de Espinosa, que cabecea muy cerquita del primer palo tras el tiro libre de Maximiliano Romero. Les decía, Luciani fue el arquero de Alumni. Franco Gosserino, Nahuel Kaller, Hugo Yoca y Facundo de Petris fueron los defensores. Daniel Ramírez, César Quiroga, el capitán, el número 5, Gastón Craneviter y Juan Ignacio Valle, los volantes. Juan Manuel Aymar y Leandro Martínez, los delanteros del conjunto de Villa María, dirigido técnicamente por Jorge Peñalosa. Del lado de Atlético les había marcado 5 cambios en el equipo titular respecto de la presentación ante Racing: los ingresos de Correa por Piris, de Hipólito por Ramos, de Romero por Piñata, de Tántera por Gómez y de Torres por Cuberli, expulsado el carrilero por la izquierda del conjunto uruguayo. Vamos viendo las primeras posibilidades de cada uno de los conjuntos sin demasiado riesgo. ¿Acaso una de las primeras claras es esta? Gran respuesta de Facundo Correa tras el remate que Gosserino sacaba en el rebote de ese tiro libre. Gosserino envía el remate que se metía y que Correa alcanza a desviar justo. Facundo Correa fue el arquero. En la línea de fondo, Santiago Fiore, Paulo Hipólito, José Fernández y Jesús Espinosa. En el mediocampo, Maximiliano Romero, Pablo Tántera, Nicolás Angelinetti y Jonathan Torres. Bruno Nasta y Mariano Liruso, los delanteros del conjunto de Gustavo Raggio, que va a encontrarse en ventaja en este primer tiempo. Aquí una jugada desafortunada entre dos compañeros que termina con uno de los jugadores de Alumni en el piso del estadio de allí de Villa María. Por suerte el jugador pudo continuar el partido en forma normal. Sobre el final del primer tiempo va a ser Atlético San Jorge el que va a obtener la primera diferencia, en una primera etapa que lo observó prolijo y que se mostró un poco mejor que un Alumni pasando un momento no del todo bueno y con un equipo conformado prácticamente en su mayoría por jugadores locales. 8 de los 11 titulares eran jugadores locales en el equipo de Villa María, excepto Quiroga, el capitán, Martínez y Valle. Los restantes son jugadores de allí de Villa María. Aquí se tira en el área primero el jugador de Alumni, después el árbitro cobra retención de Paulo Hipólito, que estaba disputando la pelota con el jugador del equipo local. Aquí vamos a ver de nuevo la jugada. Quita bien en primera instancia Hipólito, después traba con Quiroga y el árbitro considera retención del balón. El tiro libre, ejecutado dentro del área, no va a tener demasiado riesgo porque va a rebotar en la barrera. Jonathan Leckman fue el árbitro de Río Cuarto, asistido por Leandro Acosta y por Franco Vergese. Nos vamos acercando al momento en el cual Atlético va a conseguir ponerse en ventaja en el partido. Aquí una salida en falso del arquero Luciani, tiene que terminar rechazando de cabeza, la pelota le queda
a Tántera y el remate del 5 de Atlético se va cerquita. Fíjense, la salida del arquero, acaso pensando que el balón llegaba dentro del área, lo termina haciendo de cabeza, de primera, vivo, observándolo adelantado a Luciani, saca el remate Tántera, pero el disparo se va desviado a los 26 del primer tiempo. Vamos a ver en un ratito un tiro libre de Maximiliano Romero que va a controlar el arquero de Alumni. Antes este rechazo tras el pase atrás de uno de los defensores. Aquí el remate de Romero que termina quedando en las manos del arquero Luciani. Y después veremos una chance clara para Atlético previa a lo que será la apertura del marcador para el conjunto uruguayo. La chance clara va a surgir a partir de un remate de media distancia que va a intentar el marcador de punta por la derecha del equipo uruguayo. Antes Alumni intentaba con este centro que era rechazado por Santiago Fiore. Atlético va a tener esta posibilidad en el minuto 48 entonces, recupera presionando arriba a Tántera, la juega con Angelinetti, de Angelinetti para Romero, de Romero para Fiore, la pelota que rebota en el defensor de Petris y se va por muy poquito al córner, una posibilidad clara para el equipo uruguayo en el minuto 38, lo que va a ser el presagio de un verdadero golazo que va a concretar Jonathan Torres en su primera conversión en el torneo Federal B. Parte de este pelotazo largo de Fernández. Torres engancha, hace pasar de largo al defensor y saca un sablazo tremendo que se mete en el primer ángulo del arquero Luciani y que le permite a Atlético San Jorge sacar la diferencia de 1 en el minuto 40 de ese primer tiempo por intermedio del, en la tarde del domingo, volante por el sector izquierdo. Fíjense, pelota larga de Fernández, controla Torres, parece que se le va larga, pero en la gambeta lo hace pasar de largo al marcador y saca un sablazo desde el ángulo del área grande que se mete al primer palo. Realmente un golazo el de Torres, que de acuerdo a las crónicas no le quedaba del todo mal al resultado porque Atlético se había mostrado un poco mejor en ese primer tiempo. Vamos a ver algunas posibilidades para un Alumni que salía a buscar la igualdad sobre el cierre de la primera etapa. Si bien las noticias que llegaban desde los otros partidos no eran buenas para Alumni, el conjunto cordobés quería cerrar con un triunfo para mantener alguna chance. Al conjunto de Alumni, por ejemplo, la goleada de Atlético Las Palmas sobre Alianza de Coronel Moldes empezaba a cerrarle las pocas posibilidades que le quedaban al conjunto rojiblanco de pasar a la segunda fase. Aquí un tibio reclamo de falta del jugador Mariano Liruso, que jugó con la casaca número 10 en la tarde de ayer por una falta. La sensación es que hay un contacto pero muy leve del jugador de Alumni con el cuerpo de Mariano Liruso que se deja caer dentro del área. El árbitro Leckman decide dejar seguir la jugada. Intenta salir Angelinetti en el instante final de la primera etapa, que se cierra entonces con el resultado parcial de victoria de Atlético San Jorge sobre Alumni de Villa María por 1-0. El partido ya presentaba algunas novedades porque en los últimos días Atlético San Jorge dio de baja los contratos, finalizó los contratos con 6 jugadores que venían jugando en el equipo titular, algunos de ellos en forma más habitual, algunos de ellos en forma más alternativa. Por eso, la explicación de varios de los cambios que vemos en este encuentro en el equipo titular de Atlético tiene que ver justamente con eso, con la ida de, en total, 6 jugadores que se convierte en la primera depuración de los dirigentes de Atlético tras la eliminación del equipo uruguayo, en realidad tras la imposibilidad de pasar a la segunda fase. Quedó eliminado en la primera
primera instancia, aunque, como lo marcábamos en los títulos, salvado del descenso desde hace ya algunas fechas. Remate de Angelinetti que se va desviado, posibilidad para el conjunto uruguayo. Aquí Correa sale y alcanza a salvar una situación de riesgo para Alumni de Villa María. Atlético que intentaba salir, pero de a poquito el conjunto local empezaba a jugar cada vez más cerca de Correa y por eso la igualdad no va a sorprender demasiado allá por el minuto 17 de ese segundo tiempo, cuando Alumni llegue al 1-1. Pero les estaba marcando que 6 jugadores de Atlético, de los refuerzos, ya no están en el equipo. Uno de ellos, el arquero Daniel Piris, 2 defensores, los centrales Lucas Ramos y Carlos Jaime, 2 volantes, Fernando Siño y Néstor Espínola, y un delantero, Héctor El Chori Sosa. Esos 6 jugadores ya no forman parte del plantel de Atlético San Jorge, fueron dados de baja por parte de los dirigentes. Primera variante del partido en Alumni, a los 12 del segundo tiempo, Maximiliano Villa reemplaza a Facundo de Petris en el equipo local, y un ratito después se van a dar 2 cambios, uno por equipo. Uno de ellos, el de Alumni, que va a ser importante, ya que el ingresado va a ser el responsable de conseguir la igualdad en el resultado. Probaba Atlético, buscaba Atlético, no lo conseguía. Alumni va a tener una chance importante en ese complemento. Allá por el minuto 15, sale Correa demasiado lejos, pierde la pelota, el que alcanza a definir es el jugador Aymar, Juan Manuel Aymar, pero su disparo pega en el palo y se termina yendo al saque de arco. La vamos a repasar, la jugada en la que termina en el piso Correa, un Correa que sale demasiado lejos en la búsqueda del balón. Aquí el balón dividido, el cabezazo hacia adentro del área, entre Fernández y Fiore cubren, el delantero de Alumni Vivo se mete en el medio entre la pelota y Correa, es Martínez, lo asiste a Valle, el remate de Valle, el remate de Aymar, mejor dicho, pega en el palo y se termina yendo al saque de arco. En el minuto 17 llega la igualdad que va a concretar ese 18 que veíamos entrar recién, Federico de Petris en lugar de Valle, en el mismo momento en el que Nicolás Lola reemplazaba a Liruso en Atlético San Jorge. Eso ocurría en el minuto 16 y en el minuto 17 esta jugada, que parte de un ataque de Atlético, una salida rápida de Alumni hacia la llegada del jugador Valle, el remate, rebota, Correa da el rebote largo, le vuelve a quedar al jugador de Alumni y el que aparece después de que el jugador Aymar vuelva a mandar la pelota hacia adentro es el recientemente ingresado Federico de Petris, que consigue igualar el partido y poner el 1-1 a los 17 minutos del segundo tiempo, igualando la historia para el equipo local. Queda en el piso Federico de Petris, después se recupera y va a ser protagonista de al menos 2 posibilidades claras más para el equipo local. Vemos la contra, que arranca en los pies de Ramírez, es el que inicia la jugada aquí, el número 11 de Alumni, abre hacia Aymar. Aymar va a enganchar y va a sacar el remate que Correa tapa, queda largo, el mismo Aymar pone el pie y la manda hacia el medio, y de Petris, que después choca contra 2 de las torres de Atlético San Jorge, termina convirtiendo el gol, aunque queda obnubilado por ese rebote, primero en Fernández y después en Hipólito, que lo deja groggy al número 18 de Alumni. Después de esa conversión, de ese empate, el equipo cordobés va a tener un par de posibilidades claras como para ponerse en ventaja. Este remate de Gocerino, que a los 23 Correa alcanza a mandar al córner, un par de centros que van a llegar a la cabeza de Federico de Petris, uno de ellos por intermedio de Villa y el otro por intermedio de Quiroga. Van a ser chances que se van a dar sobre la media hora del segundo tiempo y que van a ser propicias para que Alumni se ponga en ventaja, algo que no iba a conseguir el conjunto rojiblanco. Les hablaba recién de la conformación del plantel de Atlético San Jorge, les hablé de la ida de Piris, Jaime, Ramos, Siño, Espínola y Sosa. Bueno, de la misma manera,
por lo menos hasta el inicio del próximo Federal B, y de no mediar ningún tipo de inconveniente, los que seguirían de los refuerzos son Santiago Fiore, el marcador de punta por la derecha, que lo vemos jugando allí en el partido ante Alumni, Bruno Nasta, quien también está jugando el partido, Pablo Tántera, que formó parte del mediocampo de este partido que estamos observando. A ellos se suman Iván Gómez, que ya estaba con la llegada de Raggio, y Mauro Albertengo, quien también continuará en Atlético San Jorge. Esos 5 jugadores, Fiore, Nasta, Tántera, Gómez y Albertengo, van a seguir como refuerzos en Atlético San Jorge, por lo menos de manera momentánea, hasta el próximo certamen Federal B, insisto, de no mediar ningún tipo de inconveniente. Esta es la chance que nace en los pies de Quiroga, que es el cabezazo de Federico De Petris, que se va apenas desviado. Sobre la media hora del complemento, Iván Gómez reemplaza a Torres en Atlético San Jorge. Un rato después, el último cambio del equipo uruguayo va a ser el ingreso de Andrés Mancilla por Romero a los 36, y a los 37 Matías Barbullo va a reemplazar a Craneviter en el conjunto local. Hubo 4 amonestados en el partido, 2 por bando, Craneviter y Aymar en Alumni, Tántera y Nasta en Atlético San Jorge. Romero manda la pelota al área, apenas alcanza a desviar Nasta, pero su cabezazo se va cerca del segundo palo del arco defendido por Luciani. Chance para Atlético San Jorge cuando ya se disputaban 33 de ese complemento. Apenas la alcanza a desviar Nasta y la pelota se va cerquita del segundo palo. Y en cuanto a novedades para el equipo uruguayo, la última que repasamos, más allá de la conformación del plantel, es que va a jugar un amistoso en Rafaela el próximo viernes, este viernes, contra la Primera División de Atlético Rafaela. Esto será a la mañana, insisto, en el estadio de Atlético Rafaela, partido amistoso del uruguayo preparándose ahora para la definición de la Liga Departamental San Martín. Otra vez por el piso Facundo Correa, que se recupera rápido después de chocar con Martínez, el 1 de Atlético San Jorge, y aquí las 2 variantes que marcábamos hace instantes. No se va a modificar el resultado del partido, que va a terminar 1-1, tal cual está en este momento del encuentro, y repasar algunos datos que tienen que ver con las estadísticas de ambos conjuntos. Alumni terminó sexto en la tabla de posiciones con 27 puntos, más allá de que cerró esta primera fase con 4 partidos sin victorias, una derrota ante Racing y 3 empates seguidos ante Tiro Federal, Estudiantes y Atlético San Jorge. Aquí el cabezazo de Angelinetti es desviado con la punta de sus dedos por el arquero Luciani, que le permite a Alumni mantener el 1-1. De local, el rojiblanco de Villa María hace 8 partidos que no pierde, con 4 victorias y 4 empates después de haber comenzado con 2 derrotas consecutivas. Pasaron 3 técnicos por Alumni. Ragusa, que no comenzó el torneo, después vino el Bocha Maldonado y ahora Peñalosa es el entrenador del conjunto de Villa María. Aquí reclamaban mano dentro del área los jugadores de Alumni, una jugada que vamos a repasar en un ratito nada más. La pelota efectivamente da en la mano de Gómez, pero no hay ninguna intención de tocar el balón después del remate de Ramírez. Fíjense incluso el gesto de atajarse del número 5, en realidad en la tarde de ayer el número 15 de Atlético San Jorge, Iván Gómez, quien fue durante gran parte del torneo el volante central titular del equipo de Raggio. De Atlético San Jorge, en cuanto a las estadísticas, hay que marcar que quedó séptimo en la tabla de posiciones con 26 unidades. También cierra el certamen con una racha negativa de 3 partidos sin ganar, un empate y 2 derrotas en forma consecutivas. La que sufrió ante Argentino Peñarol y la anterior de este partido ante Racing, primero con Peñarol y después con Racing, y esta igualdad ante Alumni de Villa María. Antes de esos 3 partidos había vuelto al triunfo ante Alianza en condición de local. De visitante, también racha negativa para el equipo uruguayo,
que hace 6 que no gana, con 5 empates y una derrota. El último triunfo de visitante fue justamente ante Alianza de Coronel Moldes en la primera rueda por 2-1. Lekman marcaba el centro de la cancha, marcaba el final del partido, y Atlético San Jorge y Alumni se despedían de este torneo 2015 del Federal B con un empate 1-1 que les permite sumar a los dos equipos, pero que no les alcanza para continuar en el certamen.